Ya. Bueno, entonces empezamos con el tema de la hipótesis. Ustedes lo que tienen que hacer el siguiente paso es plantear una hipótesis, ¿no? Eh, Vamos a ver qué es el tema de la importancia de la hipótesis, los tipos de hipótesis que son de acuerdo a los tipos de investigación, las características que tiene y los criterios de acertabilidad, es decir, las variables de estudio, ¿no? Variables dependientes, independientes, la clasificación de esas variables, básicamente, eh, operacionalización de las variables y requisitos para medir las variables. Y las hipótesis en la investigación cualitativa. ¿Qué es una hipótesis? Entonces, la hipótesis sale como una posible respuesta a las preguntas de investigación. Eh, Hay algunas confusiones. Estaba revisando y calificando sus trabajos sobre el tema del problema, el primer aporte. No muchos, pero sí hay una confusión entre las partes que están en el plan y lo que es el proceso de determinación del problema. Entonces, algunos decían, parte de determinar el problema es la justificación y los objetivos. No es cierto. Les habíamos dicho que los objetivos salen y son resultado de las preguntas del problema. Entonces, no pueden ser parte. Y lo mismo la justificación. La justificación sale como un resultado y una respuesta después de haber determinado el problema y haber determinado bien con eso el tema, ¿no? Entonces, igual acá, por favor. Las hipótesis se describe como respuesta a las preguntas de investigación. Es una respuesta, es una posible respuesta general a las preguntas de investigación, ¿ok? Estas hipótesis varían en la definición y en el armar y el cómo determinarlo de un autor a otro, como todos la parte del proceso de investigación académica que les hemos dicho, ¿no? ¿Cuáles son los más significativos que se determinan para el caso de nosotros? Dice, la hipótesis no, es un puente entre la teoría y la investigación empírica, ¿sí? Es un posible nexo entre a dónde pretendemos llegar o queremos más que llegar es constatar, queremos verificar y la teoría en la cual nosotros estamos inmersos. Y la otra dice que la hipótesis son explicaciones posibles de un sistema, de un fenómeno investigado. Una posible conclusión a la que podemos llegar. ¿Bien? Entonces, esta hipótesis tiene que ser estructurada adecuadamente. Primero, para poder determinar una hipótesis, el investigador tiene que profundizar en la parte teórica, conocida. Y ahí me voy a quedar un ratito. La parte teórica conocida es todos los aspectos teóricos conceptuales de conocimientos que necesitamos nosotros poner previo a la investigación que vamos a realizar. En el plan de tesis, ahí nosotros tenemos que claramente determinar en esa parte teórica, en cuál es nuestra base de conocimiento para poder llevar a efecto una investigación y por lo tanto esa base de conocimiento es la que sustenta a la hipótesis también. Y tenemos que redactar unas 4 o 5 hojas de toda la parte teórica que sustenta lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, en el trabajo anterior, por ejemplo, nos habla de lo que son los índices financieros para ver la rentabilidad o el desarrollo adecuado de esa cooperativa. ¿Qué es lo que teníamos que saber en la parte teórica anterior para poder hacer esa investigación, por ejemplo? ¿A quién se le ocurre? Los antecedentes de la cooperativa, verificar, o sea, Primero saber exactamente cómo está conformada la cooperativa, qué misión tiene, qué visión tiene, cuál es su plan estratégico, cómo está conformada, cuáles son sus clientes. Sí, primero, por supuesto,
porque estamos hablando de esa cooperativa y necesitamos saber a qué se dedica esa institución. ¿Qué más? Entonces, eso tenemos que poner ahí en el marco teórico. ¿Qué más? Eso es un conocimiento general, digamos, conocimiento específico de la institución. Pero dentro de la teoría, dentro de la ciencia en la cual se va se inmiscuye la investigación, ¿qué necesitamos saber? Si es que cumple con la normativa, tal vez. Sí, perfecto. Segunda parte, ¿qué tipo de normativas le rigen a esa institución? Así es, tenemos que redactar eso y ponerlo, ¿no? ¿Qué tipo de normativas le rigen a la institución? ¿Qué más? ¿Qué más es importante? Porque sin las normativas, ¿cómo sabemos hacia dónde vamos a ir? ¿Qué más es importante? Entonces estamos en la parte legal, en la parte interna del caso, y como tema general de la ciencia o del ámbito de conocimiento, En sí ya la operatividad de la empresa, los indicadores, ¿no? ¿no? ¿Qué son índices financieros? Que tenemos que poner ahí, tenemos que redactar qué son índices financieros, para qué sirven, cómo se los obtiene, cuáles son los índices financieros básicos que la ley indica que debe regir y que debe analizarse continuamente en esa institución. Entonces, todo eso que le di, esas tres partes, usted las redacta en unas 4 hojas, con fuentes y todo, porque tiene que ser muy formal, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ahí está, eso es el marco teórico. El marco teórico base con el cual nosotros o ustedes van a tomar para poder desarrollar esta investigación. Y con eso, entonces ya podemos poner una hipótesis. Ustedes pueden decir, la hipótesis es, estamos financieramente, debería estar mejor, está peor, pero debería estar mejor. Y esa es la hipótesis que estoy hablando en términos generales, ¿no? Porque así no se plantea una hipótesis, pero en términos generales es eso, o sea, con esta normativa que tengo, con este entendimiento de la parte financiera y con esta conciencia de lo que es la institución, yo digo, en términos generales, mi investigación tiene que llevarme a determinar que no están cumpliendo. ¿Ok? Y todo investigador tiene que firmar esta hipótesis profundizando en la teoría, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para poder comprender el objeto de estudio. Igual, si ustedes tienen ahí en su estudio, algunos tienen el tipo de estudios de caso, ¿no es cierto? Porque dicen en la institución tal vamos a hacer el análisis. Entonces, eso hay que poner. Entonces, la formulación de hipótesis se basa se basa en esa base, disculpen. Se basa en ese sustento teórico, ¿ok? Em, Tiene que ser, lógicamente, puesta con una hipótesis de manera sencilla, ¿no? Pero con el conocimiento teórico y empírico, en este caso el empírico para el caso que habíamos visto de la compañera Rosana, el empírico es los datos de la institución, a qué se dedica el plan estratégico, la misión, visión, el cómo está conformado y todo eso. Entonces, esa es la parte empírica, ¿sí? Y eso tiene que ser determinado hasta que nos dé, por favor, una hipótesis científica. En el trabajo también nos ponían, yo qué sé, alguien me ponía como pregunta final en la pregunta 4, en la determinación, la concreción del problema como pregunta, decía revisar la metodología que usan los profesores para las matemáticas. Eso no es científico. Sí puede ser un tema de investigación, pero no tiene un carácter científico. ¿De acuerdo? Entonces, esta hipótesis tiene que relacionar los hechos ya conocidos. ¿Sí? Ya. Sí, sí me dijo. Ya. Verán que si se olvidan sus micrófonos abiertos, todo eso se graba. No sé,
en un curso hubo una discusión hasta con palabras fuertes que quedó grabado. Bueno, la hipótesis, entonces, es un programa de investigación que tiene variables, eso podemos resumir en este diagrama, que tiene varias variables y condiciones que nos permiten definir aspectos operacionales. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo principal de la hipótesis? Proporcionar una posible respuesta, no es proporcionar una respuesta, sino posible respuesta a la formulación del problema. Digo posible respuesta, a ver, perdón, estoy yo diciendo las cosas mal. Sí, proporcionar una respuesta que puede ser positiva o negativa. La respuesta puede decir, no se cumple la hipótesis por tal y tal razón, la investigación es válida, o sí se cumple. ¿Ok? Entonces, la hipótesis tiene que tener tres elementos principales. Primero, una unidad de análisis. Igual que habíamos visto en el tema de a quién investigar, igualito. Es decir, individuos, instituciones, elementos, conglomerados, situaciones. Tiene que estar bien claro, especificado ahí. Tiene que tener variables. ¿Qué son las variables? Son características, son propiedades que pueden ser cuantitativas o cualitativas, que se manifiestan en el esquema de observación. Son variables que nosotros vamos a determinar. Ya vamos a ver cuáles son las variables de seguida. Y tiene que tener un enlace lógico. ¿Recuerdan que desde el comienzo yo les decía? La investigación tiene que basarse en la lógica y la razón. Tiene que ser lógico. Es decir, si es que ponemos variables, y tenemos de hecho variables, tiene que haber una relación entre las variables. Entre las unidades de análisis. No podemos poner unidades de análisis que quedan sueltas. ¿Sí? Esta formulación de hipótesis, entonces, tiene que estar acompañada por definiciones conceptuales operacionales que son las que nos da el marco teórico que vimos antes. ¿Cuáles son las fuentes con las cuales nos ayuda a determinar o formular una hipótesis? Primero, la conjetura o una proposición. La conjetura no es simplemente de adivinar. La conjetura o una proposición, como de aquí, es una sospecha o una vaga predicción de las relaciones entre las variables. Pero esa conjetura tiene que ser dentro de la lógica porque está en función del conocimiento base. Si es que yo veo que la ley dice que haga esta, tengo que tener estos índices y este nivel de análisis. Si es que yo veo y leo y entiendo que la cooperativa está determinada y dirigida para este tipo de segmento poblacional y que da estos beneficios financieros. Y si es que yo veo la parte general financiera, cuáles son y cómo se determinan los índices, pero tengo una experiencia de trabajo ahí de 2 años en la parte financiera y nunca he visto esos reportes o he visto los reportes incompletos, ya tengo yo una sospecha o una vaga predicción de que no se está cumpliendo con lo que dice la normativa. ¿Sí? Entonces tiene que estar sustentado con algo. Que capaz que no es cierto, capaz que sí tiene toda la información adecuada, pero no está a mi alcance, porque está al alcance solo del directorio, por decir. ¿Sí? Entonces, no se cumple, pero yo ya lo reviso. Por lo tanto, tiene que estar sustentado en resultados de otros estudios también, de las cosas anteriores y todo eso. Y tiene que estar sustentado por una teoría, ¿no? Que ya viene, la teoría sustentada viene ya desde el problema. Ya vimos, ¿no? En este caso es la parte financiera contable, financiera económica, por la parte, por la economía, por la pedagogía, por la informática, ¿sí? Que nos permite hacer un proceso deductivo y llevar a conclusiones. Señora Jimenita, ¿qué nos dice? Hola, Inge, buenas noches. Inge, tengo una consulta referente a esto que acabo de decir. Dice que el estudio debe de estar sustentado eh, en otros proyectos, en otras tesis. Mi pregunta es, por ejemplo,
si hubo un estudio acerca, hablemos del tema que estaba hablando Paola, del análisis, algo así era el tema de ella, ¿no? ¿Tiene que haber otros proyectos similares para corroborar esa No, información o cómo sería? en caso de que exista. Buena pregunta. En caso de que No pasa exista. nada. En caso de que exista. ¿Sí? O ya, no es necesario, no es así como que una obligación. No, 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 porque puede ser que yo por primera vez esté haciendo un análisis de esto. Ahora, ¿qué estudios podría hacer en el caso de que dice la compañera Rosana Paola? Un estudio anterior, no necesariamente exactamente igual que va a hacer ella, sino, por ejemplo, un informe de auditores externos. Ese es un estudio, porque los auditores externos hacen un análisis y un estudio. Ese análisis es un estudio. Que puede, que dentro de ese informe de auditores externos puede haber una parte que hable sobre el tema de índices financieros. Ok, eso me sirve. Ya, verá, ingeniero, porque yo estaba también viendo un tema acerca de análisis, ¿no? Y en la empresa donde estaba pensando, donde quiero ver eso, ellos tienen estudios de ratios financieros porque ellos presentan a lo que es la IATA. Bueno, es una empresa de turismo Sí. y presenta a la IATA todos los estudios financieros, o sea, los ratios. Entonces, ese sería como que la base, ¿verdad? A ver, una cosa es un estudio y otra cosa es un informe. Informe, perdón, un informe, no es Ah, estudio, no es un informe. ok, Sí, sí. esos estudios, claro que les sirven, ¿no? Porque ahí está como teoría, dice suposición deductiva, llevar a la conclusión de ciertas condiciones que pueden obtenerse ciertos resultados para hacer causa-efecto, ¿no es cierto? Pero los resultados de otros estudios puede ser también no solamente estudios, sino informes. Eso sería bueno completar acá. Un informe no es un estudio necesariamente, Gracias. ¿sí? Ok, pero sí sirve. Entonces, y en la teoría, ¿no es cierto? ¿Por qué en la teoría? Porque ahora sí nosotros ya podemos obtener de todo esto una relación causa-efecto. Y por eso sale una hipótesis. Si esto yo voy a hacer, el efecto puede ser este. Antes de analizar. La hipótesis tiene que ver con la relación causa-efecto. Ok. ¿Cómo relaciona los elementos de la columna derecha con la columna izquierda? Ok. Dice los individuos, instituciones o elementos con... este es el resumen, perdón. Simplemente le pasamos. ¿Cuáles son los tipos de hipótesis? Hay diferentes tipos de hipótesis. Igual, depende ¿cómo se llama? De los estudiosos de la pedagogía, de la investigación, de los libros que ustedes escogen, ¿no? Por ejemplo, hay una primera clasificación que dice que hay hipótesis descriptivas que involucran una sola variable. ¿Sí? Son afirmaciones que están sujetas a una sola verificación. Un solo camino. No hay ninguna relación entre dos cosas. En el caso, perdón que Rosana le tome de pato, pero ya que tomamos eso, sigamos definiendo esto, ¿no? En el caso de ese análisis, hay una o dos variables, o más de dos variables. Hay más de dos variables. La una variable es los índices y su forma de manejar, su forma de llegar, cómo se plantean esas fórmulas. Pero la otra variable es la variable directa. La variable indirecta, ¿cuál será? Los balances. ¿De dónde se toman los índices? ¿Sí? Yo necesito el balance para hacer los índices, para desarrollar los índices. Pero hay estudios en donde yo solamente veo una variable. ¿De acuerdo? No tengo las dos. Simplemente el resultado es, la investigación me lleva a través de una sola variable de análisis. Aquí yo tengo que analizar las dos cosas para poder determinar. ¿Ok? Es más, tiene tres variables. La normativa, los balances
y los índices que tengo que seguir. ¿Ok? Entonces, por eso dice solamente una variable. Y con esta se busca probar si existe o no la veracidad de esa hipótesis. La otra dice que son las hipótesis descriptivas que relacionan diversas variables en forma de varianza o asociación, como la que les digo. Hay una asociación de cosas. No siempre hay eso, pero normalmente hay más de una variable. Por eso normalmente se habla de variable dependiente y variable independiente en los trabajos. ¿Sí? Entonces, dice, una alteración en la variable independiente tiene asociado en el cambio la variable tipo dependiente. Esta depende de esta. Lo que les decíamos antes. Hacemos un estudio a ver, vamos a poner estos sustratos, como vimos en el ejemplo de la clase anterior, en estas plantas similares, planta de tomate. Aquí le ponemos una maceta sin sustrato y otra maceta con sustrato. ¿Sí? ¿Cuál es la variable independiente? La variable independiente es lo que yo genero, lo que yo pongo, ese sustrato que pongo, la condición que yo genero. Es una variable independiente porque yo estoy generando la condición. Y la dependiente es el resultado. Sin la variable independiente, que es lo que yo genero, el tipo de tierra que estoy poniendo, no voy a tener un efecto que quiero buscar. ¿Sí me entiende? Entonces, esta depende del otro. Normalmente, por eso hay el otro. Ahora, que solamente puede haber una sola variable, sí. Yo me siento durante 30 días seguidos, desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana, camuflado en un bosque con unos binoculares a ver el comportamiento de unos pajaritos que en esa época llegan por mi casa. ¿Cuál es la variable? ¿Cuál es la variable independiente? Ninguna. Porque no estoy generando nada para ver el resultado del comportamiento. Simplemente hay una, el comportamiento. No genero nada más. No tiene nada que ver el que yo me esconda aquí o acá. Sería independiente si es que yo genero un ambiente y veo cómo se conforma. Entonces yo digo, a ver, voy a poner estas plantas de este tipo aquí y estas plantas de este otro tipo acá y veamos los colibríes con cuál se alimentan más. Ahí estoy yo generando eso. Pero simplemente si me siento a ver, es solo una variable. ¿Sí está claro? Y la otra dice la hipótesis que relaciona dos o más variables en términos de dependencia. Unas dependen entre sí. Son la relación causal y permiten predecir y explicar fenómenos a partir de observaciones de la tendencia, lo que ocurre en ciertas condiciones. Hay dependencia entre las dos. No es que genero algo para que me dé algo. Las dos dependen entre sí. ¿Sí? A ver qué se me ocurre. El comportamiento de la conducta en tal X situación de los hijos de 5 años. Es un estudio dependiendo del tipo de educación que tienen con los padres. Ahí es dependiente los dos, el papá y la mamá. No a menos que yo les genere y diga, a ver, usted papá pórtese así y usted mamá pórtese así para ver qué pasa. Pero simplemente, si yo analizo, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el comportamiento de los dos y el resultado? Sin generar nada, sí depende el uno del otro. ¿Cierto? Entonces, el comportamiento del hijo va a ser, depende si la mamá le dice no te vas y el papá le dice sí te vas. ¿Sí? Entonces, los dos son dependientes. Ok. Aunque ponga ejemplos tan simples. Hay una segunda clasificación más general, que son las hipótesis teóricas que se basan en conceptos de construcciones conceptuales. Solamente conceptos. Eso es más basado en las ciencias exactas. La teoría me dice esto, el sistema me dice esto, ¿sí?
como las matemáticas, ¿no es cierto? O la lógica a veces incluso. Las hipótesis empíricas se caracterizan por presentar resultados cuantificables, ¿sí? Que pueden rechazar o verificarse estadísticamente. Las hipótesis descriptivas, que tienen que ver un poco con los conceptos que vimos antes, predicen la ocurrencia de determinados acontecimientos futuros y permiten fijar posibles pautas de asociación. El interés no radica en conocer las relaciones de la causalidad. Simplemente nos dicen, de acuerdo a los comportamientos, por ejemplo, qué pautas podrían resultar ahí. Las explicativas van dirigidas para acontecimientos, ¿no? Simplemente yo voy a hacer un estudio me voy a comprometer a ver un estudio X ahora en el próximo levantamiento que dicen que va a haber en el Ecuador y que aplazan a cada rato. Entonces, voy a ver, pero bueno, voy a explicar de acuerdo a lo que vea. ¿De acuerdo? Es una hipótesis explicativa. Entonces, yo pongo una hipótesis en función de los análisis de otros eventos similares. Hipótesis sencillas son relaciones que tienen una variable dependiente e independiente como la que vimos antes, a esto le llaman sencillas. Las complejas son las multivariables, tienen varias variables, y las direccionales son las que están en, ¿cómo se llama? Tienen un direccionamiento separado, es decir, nosotros vamos a direccionar el estudio para que nos dé tal resultado. Entonces, como el de la planta, por ejemplo, ¿no? Ahí le puedo hacer direccional, porque yo puedo ir probando y probando y probando la cantidad del sustrato hasta que me dé el rendimiento que yo quiero. La planta se demora en generar el producto un mes. Yo quiero hacer que se produzca en 2 semanas para hacerlo más rentable. Estoy dirigiendo eso. Y las no direccionales, lógicamente, hay una relación, pero no pongo una fijación específica como la anterior, ¿sí? Las estadísticas son nulas, expresan la ausencia de la relación a través de la estadística. Verán que se van repitiendo, ¿no? Son características que dicen que tienen que ver con los nombres, con lo que decía acá arriba, por ejemplo. Estas estadísticas son nulas, es similar a lo que estábamos viendo con las teóricas. ¿Ok? Las inductivas y deductivas. El proceso, que puede ser de acuerdo a las observaciones, que se da, que inducen, que nos ayudan a desarrollar una hipótesis. O la deducción, que tiende a teorías o a esquemas que ya son probados antes. Yo pongo una fórmula matemática o pongo una fórmula física y hago un experimento físico, ya puedo más o menos deducir lo que va a pasar. Las de trabajo o las operacionales son relaciones que se dan entre particulares, ¿no? Eso es un poquito más complejo de manejar. Son ya relaciones, ¿no? Tiene que ver con categorías, con variables secundarias y principales, como ya lo vamos a ver un poco más en detalle aquí. ¿Ok? Esos son los tipos de hipótesis. ¿Cuáles son las características y criterios de aceptabilidad que debe tener una hipótesis? Hay ciertas características, no solamente las que vimos antes, sino características de aceptabilidad, es decir, para que sean aceptadas como una hipótesis de investigación formal. ¿Ok? Las hipótesis deben cumplir con independencia en cuanto a la naturaleza de estudio en lo siguiente. Tiene que estar apoyado con conocimientos comprobados. Por eso es que su marco teórico tiene que tener referencias formales, no suposiciones. Tiene que estar en consonancia con la concepción científica del universo, es decir, con cosas ya anteriormente probadas. Hay
A ver si les pongo, a ver si logro poner en el aula virtual, a ver si me alcanza. No, sí hay, porque está en YouTube. Hay una entrevista. Yo estoy fascinado con el libro este que ahora estoy leyendo otro libro de Saramago, pero el que leí antes que les contaba de este investigador cuencano, Felipe Vega. Hay una entrevista que le hacen a él, ¿no? Bueno, al final termina en un tema político, pero si nos centramos en el tema del libro y cómo hace las relaciones de su investigación, los voy a poner para que ustedes los revisen. Es interesantísimo para ver cómo habla de una consonancia del concepto científico del universo, pero desde diferentes aspectos en muchas veces. En la parte social, ¿sí? Hay diferentes aspectos que hay que analizar. Y de acuerdo a eso, tenemos conclusiones diferentes. Y tiene que ver con concepciones. Y además con concepciones formales en la parte de filosofía social. Por ejemplo, un ejemplo que les voy a poner ahorita, que ven las noticias, ¿no? Hay gente que dice que hay que vender el Banco del Pacífico. Y otra gente que dice que no. Normalmente la gente que dice que vender el Pacífico tiene una ideología de derecha en la parte política. Y los que dicen que no, no tienen una ideología más progresista. ¿Quién tiene la razón? Los dos. Exactamente. Los dos. Desde su concepción ideológica, los dos. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cómo manejamos una concepción científica y entendiendo esa dualidad que hay en la ideología? Los contrarios, me refiero a la dualidad, ¿no es cierto? Los dos. Dar una explicación de los hechos suficientes, así como de las conclusiones a abarcar. Tiene que ser el marco teórico suficiente y que no quede vacíos con los cuales pueda manejar yo. La explicación debe ser amplia y profunda, de entre todas las posibilidades que deben ser consideradas en cada momento. No, no puedo decir la conclusión, se cumplió o no se cumplió. No, tengo que explicar. Para eso hay un estudio y un análisis de por medio grande. Tiene que ser amplio y profundo. Deben plantearse relaciones básicamente entre dos o más variables. Una independiente, que es la causa supuesta, y la dependiente, que es el efecto. ¿Sí? Ahí, esa es la mejor definición para poder entender lo que es dependiente e independiente. ¿De acuerdo? Lo independiente es la causa, lo que genero, lo que desarrollo, de lo que depende. Y el efecto es el resultado de eso. Tiene que ser claro la hipótesis, para que facilite una igual interpretación a los lectores. ¿Sí? La relación formulada debe ser comprensible y explícita. Bueno, es clara. Tiene que guardar relación de manera precisa y clara con el sistema de conocimientos. Esto es, hechos, conclusiones en cuestión, toda la parte que vimos antes, cómo armar ese marco teórico. Debe formularse de forma afirmativa, evitando juicios de valor. Cuidados. Siempre es, esto va a suceder, vamos a estudiar, o la hipótesis es que vamos a obtener esto. Y no con juicios de valor. Es decir, porque yo creo que, porque yo considero que, ¿sí? Entonces no hay juicios de valor ahí. Eso se recalca en todo el proceso de investigación, ¿sí? Debe ser susceptible de conducir racionalmente a la predicción teórica de hechos reales. Regresamos otra vez hacia eso, ¿no? Y las consecuencias previstas deben ser verificables en un posible experimento. O si no en un posible experimento, aquello que es cualitativo, como habíamos visto esto, con datos. Las grabaciones de las entrevistas, de las observaciones, de los videos. ¿Ok? Entonces, dice, tras elaborar la cuestión y la hipótesis, se debe identificar con claridad cuáles son las variables que deben investigarse.
Y a partir de ellas formular los objetivos de la investigación. Fíjense, regresamos otra vez. Cada paso que damos en un plan, podemos regresar a las etapas anteriores a rehacer, a modificar, a concretar. No es que ponemos el tema y ya queda santificado, no. Hasta el final podemos estar cambiando algo. Lo mismo con la definición del ámbito del problema y todo lo demás, ¿ok? ¿Cuáles son las variables de estudio? ¿Qué es una variable? Es una característica de la realidad, el cual varía en individuos y conjuntos, ¿no? Conjuntos, personas, empresas, razones. Cuando se plantea entonces un estudio de investigación, debe formularse una pregunta, que son las del problema, y nos llevan los objetivos, y nos dan el tema. Y estas se transforman en las posibles hipótesis. Es decir, la pregunta transformada en hipótesis que dan solución o justificación en la misma, ¿no? Entonces, las variables tienen relación directa ¿con qué? Con el problema. Perdón. Las variables tienen relación directa con la hipótesis y con el problema, claro, también. E incluso con el problema planteado. Ahí está. La metodología propuesta y el marco teórico. Todo tiene que tener relación. Rojas dice, ¿no? Una variable puede estar presente o ausente en individuos o grupos. Puede presentarse con matices distintos y en distintos grados o medidas. Pueden ser variables simples, variables complejas, o no puede haber variables. Quiere decir que no puede haber hipótesis en algunos casos. Con independencia, es decir, las variables de estas tienen que tener independencia para que se las pueda definir como tales y se las pueda plantear como motivo de estudio. ¿Cómo pueden definirse las variables? ¿Qué criterios se debe seguir para eso? Entonces, hay de dos formas, ¿no? Las variables conceptuales y las variables operacionales, en este caso. Una variable de concepto es cuando en el trabajo de investigación se incluye definiciones que nacen de teorías, que nacen de la ciencia, con las cuales vamos nosotros a comprobar algo, ¿sí? Nosotros tenemos un experimento físico que en ciertos casos da resultado. Ahora ese mismo experimento lo podemos relacionar con otro tipo de elementos, ¿sí? Y las operacionales, porque tenemos una definición más no teórico, sino funcional, o de acuerdo a la experiencia que vemos en el trabajo, en el campo, en el desarrollo que estamos nosotros manejando. Para esto, lógicamente, también hay que poner unos indicadores, pero nacen ya no de la concreción de las ciencias exactas, sino del desarrollo de la experiencia que tiene ¿cómo se llama? El investigador de lo que va a ver. Estas definiciones, entonces, son fundamentales, ¿no? Asimismo, las variables tienen sus esquemas de clasificación. Pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Así como sus funciones, depende de qué de sus funciones, de sus relaciones, de sus características, etc. Entonces, básicamente las variables son así: dependientes, independientes e intervinientes. Ya sabemos que es la independiente, ¿no es cierto? Antecede a la dependiente, es decir, aquella que provoca los cambios, aquella que provoca el cambio. La dependiente, en cambio, es aquella consecuencia de la independiente. ¿Y cuáles son las intervinientes? Cuando hay una relación entre las dos variables y se interpone una tercera. ¿Sí?
A ver, en la planta decimos, vamos a poner la nutrición y la tierra. ¿Qué otra variable puede intervenir ahí? ¿Cuál puede ser una variable interviniente? ¿Qué cosa? El sol, el nivel de luz, el agua, la cantidad de agua, no solo el agua, sino incluso hasta la cantidad, ¿no es cierto? La temperatura, ¿sí? Entonces, ahí hay una tercera interviniente. Hay una clasificación que tiene que ver con el tema cualitativo o cuantitativo de la investigación, ¿no? En la parte cualitativa, eh, ahí son variables que no dependen de la parte numérica, hay más de la observación. Por eso no pueden ser medidas en términos generales de cantidad, ¿sí? Solamente se miden si están presentes o no, se da o no se da. Y las cualitativas todo lo contrario, y las cuantitativas todo lo contrario, ¿no? Son aquellas que sí se puede medir y que pueden ser continuas cuando se mide con la misma frecuencia y el mismo resultado, o pueden ser discontinuos o discretas, quiere decir que tenemos diferentes resultados ante diferentes eh, posibilidades, pero siempre tienen que ser medidas. ¿De acuerdo? Espero que esté claro. ¿Cómo operan entonces las variables en la investigación? ¿Cuál es la operacionalización de eso? La operacionalización de la variable quiere decir cómo nosotros podemos relacionar una variable con otra, con las acciones o actividades ya de la investigación. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a ver cómo funciona. La variable independiente es el nutrato y el que le vamos a poner a la planta, y la independiente es el tiempo de crecimiento. ¿Sí? En teoría, la operacionalización es llevarlo a cabo y demostrar que eso pasa. ¿Ok? Entonces, se enfoca básicamente a enumerar, a desarrollar, a entender los procesos. Aquí hablo de atributos, pero son los procesos que contiene cada una de las variables, ¿sí? Entonces, y eso se lo mide en función de la propia investigación, con lo que pusimos antes, metodología, con qué herramientas y todo eso, ¿no? Aquí le ponen como un flujograma en el cual se va desarrollando el proceso de investigación. ¿Cuál es el indicador en ese caso? El resultado que queremos tener, que queremos nosotros desarrollar. ¿Cuál es el resultado que vamos a determinar y la medida que vamos a tener? ¿Sí? En este caso, sí, la medición, la forma de medir es importante, es fundamental que pongamos una forma de medir. Y lógicamente con los procesos que debemos seguir para esa medición, ¿no? Estos indicadores permiten hacer, o se los denomina, referentes empíricos, referentes de experiencia, resultados de la experiencia, del continuo manejo del experimento que me da resultados numéricos. A pesar de que también lo podemos ver a través de comportamientos que se dan en forma seguida, en pensamientos que se dan en forma seguida, y las condiciones objetivas de la existencia de eso. ¿Ok? Entonces, estos indicadores nos permiten establecer algunas escalas de medición, que podrían ser como que una escala nominal, que son de carácter cualitativo, es decir, simplemente nos inventamos una escala, como lo que les decía. ¿No? ¿A ustedes les pregunté eso? No me acuerdo si les pregunté a ustedes o no. Es cómo medir el amor. Es cómo medir el amor. ¿Ah? ¿Hay cómo o no hay cómo? Nadie me responde. ¿Me han dicho ustedes? A ver, ¿alguien me iba a responder?
De aquí al infinito, dice. Depende. Claro, Te quiero de aquí a la luna. exactamente. Le va a bajar las estrellas, ¿no es cierto? Así es. Así. Ujú. ¿Cuánto te amo toda la vida? O sea, sí. ¿Cómo medir? O sea, eso no, es subjetivo. Pero podemos poner una escala y decir, ¿cuánto me quieres de 1 a 10? ¿Cuánto me amas de 1 a 10? Depende, quién me pregunte. ¿No es cierto? Si la pareja, el hijo, el papá, el hermano. Pero fíjate, si tienes una forma de manejo. Entonces, hay una escala nominal, se llama eso. Una escala ordinal que tiene que ver ya con un rango y que tiene que ver ya con algo más, en el caso que les digo, ordinal sería, por ejemplo, eh, ¿cuánto me amas de 1 a 10? Ok. Califíquele de 1 a 10 el grado de responsabilidad en la puntualidad. Ese es un ordinal. Y un proporcional ya es una medición netamente cuantitativa, ¿no? Ya tenemos un punto de referencia, un estándar, una escala con la cual podemos nosotros tomar como medición. Una escala, un estándar es el metro, el centímetro, el kilo, ¿sí? El número de artículos. En el caso financiero, un porcentaje base de comisión, por ejemplo. Es un estándar de medición. ¿Ok? Entonces, para poder medir esas variables, hay también requisitos que deben presentarse para medir, ¿no es cierto? Cuando se desee medir algo, entonces se debe cumplir algunos requisitos. ¿Cuál? La exhaustividad, es decir, lograr y cumplir la mayor cantidad de atributos, o sea, las variables, de acuerdo a lo que nosotros hemos planteado en la forma de manejo. Entonces decimos, bueno, vamos a hacer 100 encuestas, a ver, tratemos de que se cumplan las 100. Entonces, hay que tratar de hacer eso. La exclusividad. Hay diferentes atributos que deben ser excluyentes. Esto es solamente para los profesores que tienen más de 20 años dando clases directamente, más que hayan tenido algún tipo de actividad administrativa y además que hayan hecho tutoría. Es exclusividad, ¿sí? Y la medición tiene que ser con eso. Y la precisión, por supuesto. Entonces, tiene que ser lo más preciso posible. Entonces dice, atendiendo esos criterios, puede establecerse que el momento justo para asegurar que la medición de variables se efectúa correctamente es a lo largo de la operacionalización del sistema, es decir, a lo largo del proceso de investigación, el trabajo de campo que estamos desarrollando. Preguntas, voy a pararme ahí un ratito. Inquietudes. ¿No hay inquietudes? Muy bien. Entonces, veamos qué pasa con las hipótesis como se dan en la investigación cualitativa. A pesar de que aquí en el texto dice que toda investigación lleva asociada una serie de hipótesis, mi criterio es que no. El criterio de algunas personas que manejamos esto es que no. Ni siquiera como una asociación, peor como una afirmación y una necesidad obligatoria de poner una hipótesis, ¿sí? Sin embargo, estas varían, depende de la naturaleza de la investigación que se va a hacer. Las hipótesis aquí, cuando se dan en la parte cualitativa, son diferentes a la cuantitativa porque pueden diferir mucho en tema de tiempo, ¿sí? Y la forma como se lo presente.
Eh, a ver, ¿cómo puede ser una hipótesis? Yo voy a demostrar que la mayoría de los hombres pasados de 20 años son infieles. ¿Sí? ¿Puedo decir en qué tiempo? ¿Para qué me sirve? Decir, voy a demostrar esto voy a hacer la investigación en el mes de febrero del 2022 para ver cuántos hombres de la localidad de X son infieles y son más infieles que las mujeres. ¿Será? ¿Cómo puedo afirmar yo eso? ¿Cómo puedo afirmar que hay más infidelidad del hombre o de la mujer? ¿No es cierto? Entonces, y la forma. Por eso hablo de cómo puedo mostrar, porque es el tiempo y la forma. No puedo. No puedo poner ahí un tiempo y una forma en un esquema tan cualitativo como es. ¿Sí? Em, podemos afirmar que, y si hay estudios sobre eso, ¿no? A propósito, estudios formales, ¿no? Además, estudios latinoamericanos sobre eso. El último estudio que vi de eso decía que en Latinoamérica el país de mayor infidelidad, ¿saben cuál es? No saben. México es donde más se da. Y el segundo es de Ecuador. Y no necesariamente los hombres son los mayores infieles según el estudio. Son todos los mitos en la parte cualitativa. Puede afirmarse que la formulación de hipótesis de la investigación cualitativa no es condición necesaria. ¿Sí ve cómo lo recalca aquí? Yo no puedo decir en ese estudio tan sociológico le vamos a poner más que de chisme y curiosidad, porque es un estudio sociológico que abarca muchas cosas de que les cuento. Es un estudio bastante grande a nivel de Latinoamérica. Y es una de las cosas que salió a luz, pero hay un montón de cosas. No es necesario. Entonces, regresando al tema del investigador en sí, en estos estudios cualitativos eh, se necesita hacer un trabajo mucho más minucioso en cuanto a la acción y al contexto del trabajo. Sin embargo, de que es más minucioso, no es tan exacto, es más subjetivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las hipótesis vendría dado o las variables vendría dado por valores, por normativas, por lenguajes, por actitudes, por aptitudes. ¿Cómo mides un valor? ¿No? Cuando dicen, ay, la sociedad como está perdiendo valores con respecto a lo que era antes, era, ¿eh? Perdiendo algunos y ganando otros. Bueno, por lo tanto, y vamos a leer esta parte, dice, durante el proceso el investigador va generando hipótesis de trabajo, fíjense, en la parte cualitativa, va generando hipótesis, ¿sí? Que se afinan paulatinamente conforme se recaban datos. A las hipótesis son uno de los resultados del estudio, es decir, se va desarrollando posibilidades de hipótesis ahí. Las hipótesis se modifican sobre la base del razonamiento del investigador. Fíjense que no dice de criterios, sino del razonamiento, ¿sí? Y de las circunstancias. No me molesta, me está molestando el gato. Entonces, estas hipótesis pueden emplearse como una orientación general, ¿ok? Como una suposición por adelantado. Entre las hipótesis cualitativas se puede determinar que son hipótesis muy generales, emergentes, flexibles y contextuales.
¿Sí? Ya no les enseño la evaluación. Preguntas, inquietudes. Esto es interesante. Parte de hipótesis a mí me mucho, pero me parece interesante llegar a entenderlo bien. Hay muchas confusiones aquí, sobre todo al planteamiento de la hipótesis con como este, sobre todo en entender lo que son las variables, ¿no? Esa es la base para mantener bien, desarrollar bien una hipótesis. ¿Creen que pueden formular una hipótesis? Aquí no hemos puesto ejemplos. Entonces, siguiente ejercicio, desarrollar la hipótesis. Si es que es dable de su trabajo. Y si no, indican por qué no. Dije, una consulta, pero yo pienso, ¿no? Que todos los trabajos deberían de tener una hipótesis. O sea, todos deberían de ser dables, o sea positiva o sea negativa. O hay trabajos que no existen hipótesis o que no son dables las hipótesis. Como decía ahí en esa frase, ¿no? Los trabajos de tipo cualitativo no necesariamente tienen hipótesis. ¿Sí? Yo voy a estudiar quiero saber las razones, a ver, quiero saber qué tanto apoyo tienen los alumnos desde los padres de familia con el nuevo esquema de educación virtual. ¿Cómo sustento una hipótesis? Yo sé que me van a decir, no les apoyan en nada. Susténtenme formalmente de acuerdo al marco teórico con el cual vamos nosotros a desarrollar antes. Es que hay alumnos que me han dicho que no, sí, ajá. Y los alumnos que me han dicho que no, son la mayoría, son formales. Solo porque le dicen ya podemos confirmar que esa es una verdad. ¿Cómo manejamos una hipótesis ahí? Incluso con las cosas cuando uno dice, pero esta es una verdad que lo conoce todo el mundo. Sí, pero susténtela. Y lo que dice todo el mundo no siempre es una verdad, porque pueden ser mitos. Eso le iba a decir. Por ejemplo, el ejemplo claro del Banco del Pacífico, que usted lo dio. Por ejemplo, Jimena no puede estar de acuerdo con la venta, pero usted sí puede estar de acuerdo con la venta. Pero los dos tienen la razón. ¿Y cómo sustento yo una hipótesis con mis razones? Por ejemplo, si del 100% del universo que voy a entrevistar y todo después para sacar mis conclusiones, digamos, el 40 está de acuerdo en que no lo vendan y el 60 está de acuerdo en que lo vendan. Yo tengo mi verdad y usted tiene su verdad. ¿Cómo puedo sustentar algo así? Llévelo al estudio. Pero, o sea, lo sustento en el momento que hago una encuesta o una entrevista. Ese es mi No, sustento. no. El sustento formalmente es el análisis formal de lo que El sucede con ese estudio. banco, claro. Y aún así, Ya. y aún así Investigar puede qué pasó. tener, y aún así puede tener dos hipótesis diferentes. Me refiero a lo siguiente. Claro, Y me ahí ya voy lo a, entendí. O y sea, me voy a, y me voy a referir simplemente porque me gusta analizar las cosas para dar mi opinión, ¿no? Yo no les voy a decir en ese caso así abiertamente y en grabación qué es lo que yo creo. Pero yo para decirlo, lo que yo creo necesito sustentarme. No simplemente porque me dicen en las noticias de X o Y, yo ya tomo la opinión porque ese es lo que me convenció o la ideología que tengo. Bueno, entrevistan al presidente del Banco del Pacífico y él dio unos sustentos muy buenos para decir que se vende, ¿no? Y él explicó por qué bajó de categoría. Y tiene toda la razón desde su punto de vista. Entonces, lógicamente, un punto de vista desde el lado de la derecha dice,
es el mejor momento para vender ese banco, porque realmente es el primero, no, es el primer banco del país y tiene un buen valor. Y dentro del esquema capitalista, el libre mercado es que los bancos sean privados. Está sustentado con un estudio de análisis financiero, legal, hacia dónde va, ¿no? Entonces dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué bajó de categoría? Simplemente porque hicimos una reclasificación de cuentas, porque ese banco estaba simplemente eh, eh, desarrollando sus cosas en función de un bien social. Y dentro de su punto de vista capitalista dice, ¿qué función social tiene que meterse el Banco Pacífico? Sus funciones financieras. Como así tiene que dar préstamos a gente a personas que tienen un riesgo mayor de no pagar su cartera. Necesito analizar más para yo recuperar más la cartera. Y sin embargo, pues, es el primer banco. Entonces dice, eso lo reclasificamos de esas cuentas que bajo el criterio es de mayor riesgo y por eso bajó un poco de categoría. Entonces dice, ¿por qué tiene que haber cogido o haber tomado la cartera del IESE? Es una cartera bastante difícil de recuperar, que es para estudios. ¿Por qué el banco tiene que asumir esquemas de estudio? Desde el punto capitalista, así es. Ah, entonces preguntas, ¿y hay otros bancos que también dan préstamos para estudio? Ajá, con otras garantías mayores de recuperación de esos valores. Ok, vas al otro lado, otro analista, dice, mira, lo que pasa es que el tema del libre mercado, lo que hace es ensanchar la brecha de pobres y ricos. El banco nunca pierde y se va extendiendo más entre lo que el banco tiene respecto a lo que los cuentaahorristas tienen. Entonces, por eso yo pongo tasas de interés altas, el tope que me da la ley. Dicen, este banco, en cambio, nos permite poner tasas de interés más bajas para frenar ese ímpetu de enriquecimiento en el resto de la banca nacional y poder dar más acceso a más personas. ¿Ok? Y los dos te sustentan con números. Entonces el uno te dice, saqué esta vaina de riesgo y le puse acá, el otro le dice, pero claro que que tengo que poner a gente con mayor riesgo. Pero ¿cómo no voy a poner si tiene unas ganancias tan grandes de este banco? No va a sustentar a gente que de mayor riesgo y no le voy a permitir también que crezca. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo tener una cartera vencida, razonable, con un desarrollo social? Los dos tienen razón. Pero, pero sustentado en un estudio y un análisis formal para eso. ¿Sí me entiendes? Sí, ahora sí lo entendí perfectamente. El estudio es el que lleva a saber si la hipótesis está o no está correcta. No, no correcta, sino es positiva o es negativa, así sería, porque correcta es una hipótesis, es un supuesto. Y en función de una filosofía, por eso hablamos del marco teórico, con el cual te sustentas. ¿Sí? Y aquí viene la gran pelea de siempre, ¿no? El capitalismo no vale, el socialismo no vale, o el progresismo no vale. ¿Cuál de los dos? ¿Ah? Ahora le entrevistaban a este señor del libro que les digo, ¿no? No vi la entrevista ahora, en palabras sueltas. Y se pasaron, del libro se pasaron a la política. Entonces dice, oiga, ¿cómo es posible que lo mismo pasa ahora entre lo que es la derecha ahora de lo que era la derecha en la época de la independencia? ¿Qué era la derecha en la época de la independencia? La monarquía, esa es la derecha. Y la izquierda es ser independiente, el ser libre, el ser un país soberano. Esa es la izquierda, porque siempre la izquierda va un poco más adelante en el desarrollo social, la derecha en cambio lo mantiene. Es lógico, ¿no? Entonces decía, pero lo que pasa ahora es que la derecha irrumpió en el desarrollo del progresismo en América y hay un retroceso. Y el señor que le entrevistaron es progresista, bien progresista. Y él dice, a ver,
Y la izquierda no irrumpió en la derecha. Y rompió los cánones de comportamiento de ese grupo. Y por eso mismo se fue en contra. Entonces, mira, perdón que hable en términos ya políticos que veo actuales, ¿no? Pero la investigación es eso. Y la objetividad es esa. Y por eso tenemos que nosotros quitarnos el tema el aspecto de dar juicios de valor. Sino, esto es. No me gusta, pero eso es. Entonces, y la hipótesis y tu estudio se sustenta en un marco teórico que sustenta la parte filosófica. Ustedes en su pensum tienen filosofía. Parece que no. Deberían tener. Deberían tener. Porque el conocimiento, nosotros lo hacemos inverso. Cuando estamos en pregrado es teórico. Cuando estamos en maestría es teórico práctico con razón y lógica. Y cuando estamos en el doctorado es filosofía, que es la esencia del conocimiento. ¿Sí? Es lo que debe ser. Entonces, ¿cómo podemos entender lo que debe ser si no sabemos, no entendemos lo que es la filosofía? ¿Sí? Y la filosofía no son los grandes filósofos y las grandes frases, ¿no? Es tu vida. Filosóficamente hay una razón para que estemos enlazados ustedes y yo este rato. En serio. Hay un esquema filosófico para eso. No digo esotérico, no, filosófico. Que hay que analizar y cada uno tiene su razón, su esencia, su razón de ser para que estén estudiando esto. Entonces, la investigación nos tiene que llevar allá a la esencia, a la razón de ser, que a veces a la verdad de las cosas, ¿sí? Que no siempre se la consigue. Yo pongo un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál es la esencia de un árbol? ¿Cuál es la esencia? Oxigenar. No, um, no, no. La esencia del desarrollo de un árbol, ¿cuál es? No, no la razón de ser, sino la esencia de la razón del desarrollo de un árbol. Su raíz. Antes que la raíz, La tierra, el no, suelo. no. La semilla. Exacto, El origen. la semilla. ¿Sí? Entonces, la semilla es la razón de ser. El árbol es por lo que fue la semilla. Por eso es que el mismo tipo de árbol, a veces unos crecen más, otros menos, otros más gordos, otros más fuertes, otros menos fuertes, otros más soportan más a las plagas, otros menos. Porque es la razón de ser de la semilla. Eso es lo que tenemos que estudiar en lo que es ya la filosofía. Eso nos da, digamos, yo le comparo con el doctorado. La maestría lo que nos dice es estudiemos el tronco. El tronco, el conocimiento sobre el cual se deriva lo otro. Pregrado es la rama. ¿Sí? Pregrado es una rama. La rama del conocimiento X, del conocimiento Y, del conocimiento Z. La secundaria es las ramas secundarias que van saliendo de la rama principal. Y la primaria son las hojas. Ese es el nivel más o menos que vamos entrando. Sin embargo, decimos, yo voy a conocer la esencia y voy a entender la semilla, pero yo no puedo entender la semilla de ese árbol. Porque la semilla de ese árbol nació de otro árbol. Entonces, no siempre necesitamos, pero esa es más o menos la concreción de lo que debemos manejar. Y toda la ciencia se tergiversa en eso. ¿Cuántos de ustedes saben cómo funciona? ¿Por qué funciona un celular? Sin embargo, antes, en mi época de hace poquito, cuando tenía 18 años, ¿sí? Sabíamos la esencia del manejo de un computador, porque estaba recién naciendo eso. Y aprendí a programar cuando estaba en la universidad. Me ganaba plata haciendo programitas que les daba a los profesores de la universidad para sus trabajos. Me ganaba una platita, no soy programador, pero entendía la esencia de eso. Ahora ya no, eso se olvida. ¿Qué nos interesa? Que nos dé resultados de esto, ¿no? Que nos veamos adecuadamente.
y podamos conversar. Pero no sabemos ni por qué funciona eso. Pero si queremos ahondar más allá, hacia un conocimiento técnico, y queremos hacer una verdadera investigación y desarrollo, tenemos que entrar a entender la razón de eso. ¿Sí? Por eso necesitamos el marco teórico. Y las hipótesis, como en el famoso Banco del Pacífico, para ti será una, para mí será otra. ¿Qué más? Ya nos fuimos más allá, pero es que miren, nos falta esos espacios para entender lo que es la investigación. ¿Sí? La metodología, cómo sacar el objetivo, cómo se pone plantear la hipótesis, cómo hacer una encuesta. Sí, sí, sí. Eso es válido y necesario porque ahí vamos a tener una información buena o mala. Pero tenemos que entender la razón de eso. Por eso es que seguimos dependiendo de afuera. Porque no entendemos esa razón. Nosotros solamente queremos coger, comprar, tener aquí ya, pero no desarrollamos. ¿Cómo podemos hacer una mejor cooperativa de la que trabaja Rosana, Paola? Entendiendo lo que pasa y para qué es, y desarrollando hacia allá. No simplemente entro, trabajo, mis funciones son estas y ya. No. Por qué estudiamos la maestría? Algunos estudiaremos porque, chutas, me sirve para seguir subiendo en mi profesión y ganar más plata en posiciones de los trabajos donde yo estoy. No es suficiente, porque para eso solamente voy a hacer el esfuerzo de sacar un diplomita nomás. No es suficiente. Ustedes tienen que entrar acá y estudiar esto con la finalidad de ser mejores, no de tener un título mejor, no. Eso es facilísimo, de ser mejores en todo, de ser más analíticos, entender por dónde vamos y absolutamente en todo, ¿no? Entonces, la normativa o los principios o los valores, como quieran llamar, o la suma de esas tres cosas en el desarrollo del conocimiento tiene que estar inmerso necesariamente. Y por eso, no, no les digo, profundicemos todo lo que queremos, ¿no? Pero entremos a conocer lo más posible para poder entender. En cosas tan simples, me meto, o sea, tengo un guagua, tengo un hijo, cómo le desarrollo? Tengo que tener una base teórica para poder hacer eso. Tengo unos libritos siquiera para ir aprendiendo y entendiendo, no necesariamente donde los abuelos, no. Ahí nos van a quedar con los paradigmas anteriores que no nos dejan desarrollar. Pero hay cosas que necesitamos entender y estudiar y leer y aprender y con la lógica desarrollar. No simplemente, fácate un correazo para que puedas tener. No, hay otros esquemas maravillosos con los que la gente sale con el tema de desarrollo de pensamiento y responsabilidad sin esas fuerzas, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, ya nos fuimos de más. Tenemos media hora más todavía. Tengo material. ¿Más preguntas? Ahí es el problema de ser profesor de años. Digo, este es el síndrome del profesor. Como dicen los colombianos, le das papaya y no deja de hablar. Ok. Dije, yo tengo una pregunta, pero creo que más adelante nos la de indicar. ¿Cuál en sí es la diferencia entre una tesis y un artículo científico? Porque eso estaba leyendo en sí. Yo he visto que los artículos científicos son como más teoría, más compensados. No es que comprueban algo o me equivoco. O es como, unos cuantos por ahí que estaba leyendo, vi que eran como más teoría. ¿O me equivoco? En el último ¿Cómo se dice? capítulo está eso, pero el artículo científico es el resumen de las conclusiones de la investigación. Tú haces una investigación, 1000 encuestas. Procesas las 1000 encuestas y sacas resultados. Ahí está tu tesis. ¿No es cierto? Pero en tu tesis además tienes todo ese planteamiento que hemos venido viendo.
Marco teórico, hipótesis, problema, forma de la metodología que usas, cómo trabajas, cómo aplicas, el resultado que tienes y conclusiones. Eso es la conformación de 200 hojas de tu tesis. La concreción de eso, el resultado final, el condumio, si quieres, del resultado final de las conclusiones, es el artículo científico, donde te dice, en breve, qué hiciste, por qué hiciste, cómo hiciste y qué resultados hay. Un artículo científico puedes tener en 2 hojas, de una tesis de 200. ¿Sí? Ahí Pero igual se tiene que hacer el mismo proceso pues para llegar a los resultados. Pero por supuesto, porque tienes que sustentar, pues. Tu Lo artículo. único que hace es, según lo que me entendí ahorita, lo único que hace es reducir todo en el número de hojas, porque igual tiene que hacer todo el proceso para llegar al resultado. Yo soy un médico, y soy gastroenterólogo, y me entero que hay un nuevo estudio para curar la úlcera del estómago o el cáncer de estómago. ¿Qué me interesa a mí como médico tratante del cáncer de estómago? Coger el artículo científico y ver qué resultados hay, qué hicieron, de dónde hicieron y cómo se cura. No me interesa del todo entrar a ver todo el proceso, cuántos pacientes fueron, cuántos salieron así, cuántos salieron asado, cuánto tiempo estuvieron. No me interesa eso. A menos que yo también sea un científico que desarrolla cosas, ¿no? Entonces, me interesa ese resultado. Entonces, la revista científica te da eso. Te da la parte final. Que tiene que estar sustentado con una tesis completa, por supuesto. Porque tiene que estar demostrado en una revista científica, tú no puedes publicar así nomás lo que sea. Tienes que tener un sustento aparte, por eso es que tienes que ser calificado tu artículo y tu desarrollo para una revista científica para que eso se desarrolle, para que eso se publique. Y además tu tesis tiene que estar sustentada ¿en qué? En los 1000 encuestas que hiciste que tienes que guardar, o en las 2 horas de videos, de entrevistas o de observaciones que tienes para ver dónde sacaste, porque tienes que guardar. Todo tiene que tener su sustento. Siempre vamos de más a menos, pero lo menos es, en este caso, lo que más le interesa, lo que le interesa a más gente. Si a mí me interesa invertir en una cooperativa, yo solamente voy a ver el resultado de la Rosana, a ver qué dice de esa cooperativa, es confiable o no. Y parte de ser confiable es ver cómo están los índices y su desarrollo de presentación de balances. No me interesa cómo hizo el estudio, si no hizo, si auditorías, no, me interesa eso nomás. ¿Sí? Entonces, y aún así hay ciertos campos serios. Hay una universidad en donde hay una revista supuestamente científica, donde los dueños de la revista te cobran $1000 para publicar un artículo que tú tengas, cualquiera, sin necesidad de calificarlo. Y $2000 si es que no tienes ningún artículo para poner tu nombre en un artículo que tiene por ahí. ¿Ah? Eso se hace a nivel de doctorados en el país. Y es una de las universidades más grandes de este país. Entonces, por eso hablo yo de principios, valores, normas. Todo tiene su razón. Todo tiene su razón. Y hay que, en el nivel nuestro, al menos de formación y desarrollo académico y cultural, nosotros tenemos que ser muy analíticos en las cosas. No sé. El debate que me acuerdo hace años era, vamos a votar por la nueva constitución o la antigua. Ah, es que como yo soy progresista, voto por la nueva, y como yo soy del otro lado, me quedo con la antigua. ¿Qué es eso? Yo le digo, ¿leyeron? O la nueva ley que sacaron ahora tributaria. Ah, yo no estoy de acuerdo. ¿Leyeron? Yo sí estoy de acuerdo. ¿Leíste? ¿Le entendiste? ¿Sabes cuál es?
Ah, es que tal artículo me dijeron que dice eso. Ah, te dijeron y solo por un artículo de 50 dices que no vale. O si, o si vale o no vale. Entonces, ¿leímos o no? Es exactamente lo mismo en el tema de investigación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo atrever yo a decir algo que no conozco? Si me preguntan, oye, ¿conoces eso? Déjenme leer, si es que me interesa. Si no me interesa, digo, no doy ninguna opinión. ¿Qué opinas del partido de fútbol X con X? Puchas, no tengo la menor idea. No sé de fútbol ni me interesa conocer de fútbol. ¿Sí? Pero para dar una opinión, a ver, déjame, a ver si me consigo y veo el partido que no vi, a ver qué puedo decir. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, veamos esta parte entonces de manera complementaria, que tiene que ver con la parte teórica entonces. La parte teórica tiene que ser desarrollada, este documento histórico, tiene que ser desarrollado también de una forma más libre, pero con ciertos lineamientos. Primero, las cuestiones de redacción, por favor. Mucho cuidado. Temas de redacción, de referir de dónde saco las cosas, porque el marco teórico es mucho referencia de artículos tomados de otras partes o de resúmenes de esos artículos. Y las dos cosas tengo que poner. En el marco teórico no va mi criterio. Va lo que sacamos de otras fuentes. ¿Sí? Aquí no va mi criterio. Aquí va lo que la teoría real, concreta, verificada, que yo tomo de otras fuentes, como base para lo que yo quiero desarrollar. ¿Sí? Entonces es una explicación aquí está, de las teorías, de los autores y los conceptos que a juicio del investigador den fundamento a la respuesta del problema formulado. ¿Sí? No es mi opinión. Entonces, yo tengo que poner, resumiendo lo que dice tal, transcribo lo que dice el otro. Uno, el concepto de este autor con este autor. ¿Sí? O de esa teoría con esa teoría. Pero no puedo poner mi criterio. Determina entonces y define y delimita el vocabulario que se va a utilizar. Cuidado. Y las relaciones que se establecen entre los conceptos utilizados. ¿Sí? Ahí viene la relación de donde salen el causa-efecto. Yo tengo dos referentes en cuanto al análisis de, ¿cómo se llama esto? Al análisis de rentabilidad del Banco del Pacífico otra vez. Desde este punto y desde este punto. Y les comparo. Y saco una conclusión. Y no los comparo todos, solo los comparo. No saco conclusión ni nada, solo los comparo. Y si es que eso me sirve para el futuro, los pongo así le nombro al uno y al otro. Y si no, solamente de este enfoque nomás. Solo quiero hacer desde este punto de vista. Entonces, construir un marco teórico no solamente es reunir información, que es lo típico que hacemos. Cogemos copy-paste. Eso facilísimo uno se da cuenta que está hecho copy-paste y que no hay relación en el marco teórico con el resto del planeta. También hay que relacionarla, hay que interrelacionarla de manera lógica, coherente, en un escrito. ¿Sí? Y eso me sirve como sustento para lo que yo tengo que desarrollar en mi investigación. Es una demostración de la postura del investigador, de las ideas con las que se relaciona, e incluso después de los juicios que se puede compartir con otros autores. ¿No? Entonces, por eso hay varias escuelas. ¿Cuántas escuelas de pensamiento administrativo tenemos? ¿Cuáles conocen ustedes? Administración por objetivo, sistemas de calidad total, administración por competencias, administración por procesos. ¿Cuál es mejor que la otra? Depende. ¿En qué contexto lo utiliza? ¿Y para qué?
Aquí no lo ponemos, vamos a mirar por competencias. Yo no conozco ni una sola empresa en el país que maneje competencias adecuadamente. Se procura establecer la relación del problema concreto. Fíjense, la relación del problema con el sistema de conocimiento general que lo engloba. Entonces, este problema con este conocimiento lo voy a sacar. ¿Cómo yo puedo desarrollar y darle más potencia al motor si no sé cómo está conformado el motor? Si no sé la característica de un motor de un coche de carreras con respecto a un coche normal. Pues, ¿cómo puedo darle más potencia? Pues dentro de ese esquema teórico hay que manejar, ¿no? Es la línea de conexión entre el tema y el problema. Ya vieron cómo se relacionan, ¿no es cierto? Cómo salió del tema, el problema, los objetivos, cómo salió de ahí mismo, ¿no es cierto? Y los conocimientos, además, consolidados y aceptados con el mismo fin de unificar. Todo tiene un sustento científico en esta propuesta de trabajo. Por ejemplo, para explicar las causas de la esquizofrenia, el investigador puede escoger entre varios enfoques. Es un desorden del neurodesarrollo fetal. ¿Ok? Desde ese punto de vista lo investigo. O es una reacción del sistema inmunitario a una infección viral de la madre durante el embarazo. O es el resultado de una estructura comunicativa paradójica dentro de la familia. O es una patología que obedece a experiencias traumáticas en los sistemas psíquicos del subconsciente del infante. O puede ser las cuatro. Pero ¿desde cuál me enfoco yo? ¿Y por qué me interesa? ¿No? ¿Cuál es la justificación? Entonces, la elección de la perspectiva teórica muestra las cartas, nos da las cartas con las cuales empezamos a trabajar. ¿Sí? La claridad, la precisión con las cuales vamos a manejar los aspectos específicos. Y desde dónde se va a mirar los conceptos y la teoría con la cual desarrollamos las cosas. Hay que poner la relación, entonces, en el marco teórico, desde la realidad previa que estamos analizando. ¿De acuerdo? El fenómeno, entonces, cualquiera que sea, se convierte en un objeto para investigar. Solamente desde el momento en que conceptualizamos todo. Y podemos manejarlo como un conocimiento previo y nos permite aislar ese conocimiento hacia lo que nosotros queremos desarrollar nada más. Por eso, el concepto del marco teórico o la teoría puede confundirse como un resumen mecánico de textos. Entonces, ¿qué es la esquizofrenia? Cojo y busco libros de esquizofrenia, 3, 4, 5 autores, saco resúmenes y le pongo ahí. Y de pronto no me sirve ninguno para lo que yo quiero investigar. ¿Sí? Tiene que ser específico para lo que yo quiero. Y por eso hay que leer mucho para esto. Hay que coger y ponerse a leer bastante por eso. Puede transformarse en una colcha de retazos, como esto que les digo, ¿no? Cojo diferente, un tema, cojo diferentes y lo manejo allí y lo transcribo simplemente. Y pongo cosas que no son necesarias. ¿Sí? Y que no aportan o aportan poquísimo al problema que estoy manejando. Y ese marco teórico se vuelve ininteligible. No se entiende. Uno lee y dice, puchas, ¿por dónde quiere ir? Compara la esquizofrenia, producto del bebé y el producto de la mamá, ¿por dónde quiere ir en su estudio? Ah, le relaciona y le saca después la relación de los dos años. Vamos por los dos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dice la tesis, tendencias y puntos críticos de las trayectorias escolares de estudiantes de escuelas de reingreso de la ciudad de Buenos Aires. Esto lo tomé justamente de una presentación de un profesor de Argentina. Tendencias y puntos críticos de las trayectorias escolares de estudiantes de escuelas de ingreso de Ciudad de Buenos Aires. Marco teórico. Ah, bueno. Entonces yo empiezo a definir ya un índice con el cual veo que me interesa, ¿sí? Entonces, con esa tesis, con ese tema,
Dice, el marco teórico se basa en ¿qué? En un debate de campo sociológico, donde la dicotomía del determinismo social y el voluntarismo, donde también se toma, dentro del campo sociológico, la articulación entre ambos niveles. O, además, también lo relaciono con la superación del debate, aquello que es objetivo y subjetivo sobre los puntos críticos que habla el tema. Y cojo autores, Bourdieu y Clot. Me baso en Bourdieu y Clot. ¿Sí? O la construcción compleja de los territorios escolares. También lo desarrollo desde los puntos de vista de quién, de Cantor, de Kaplan, de Tarigi. Entonces, ese es el contexto del marco teórico con esos autores, con esos enfoques, con esos investigadores con los cuales yo voy a estudiar y a desarrollar mi tesis. Y con eso se desarrolla. El desarrollo ya es más libre. ¿Ok? En una tesis, en un plan de tesis del marco teórico, 4 o 5 hojas. Un plan de tesis debería tener unas 15, 20 hojas nomás. Donde está todo, ¿no? Tema, problema, hipótesis, objetivos, marco teórico, marco metodológico, cronograma, presupuesto si hace falta. Aunque no tanto, pero cronograma sí. Muy bien. El trabajo de esta clase solamente es el tema de plantear hipótesis, ¿no? Marco teórico es, me gustaría, déjeme ver, porque yo vi que regresamos a la parte metodológica en el programa. A ver si es que hacemos algo un poquito más práctico la próxima clase sobre esto y darle más consistencia. Muy bien, chicos, chicas, señoras, señores, preguntas, más inquietudes. Tenemos 14 minutos. Ingeniero, para sacar las hipótesis, entonces primero tenemos que partir del marco teórico y de ahí... Espero que le dé un secreto. Dígame. No soy ingeniero. Perdón. Disculpe, Carlos. Yo saqué mi licenciatura en Administración de Empresas. Terminé la ingeniería, pero no hice mi tesis de ingeniería. De ahí me pasé con la licenciatura, me pasé nomás a la maestría. ¿Para qué sacar la ingeniería si con la licenciatura saco maestría? Ok, ¿qué me decía? Perdón, Lozano. Primero partimos del marco teórico y del marco teórico vamos a sacar lo que son las hipótesis. ¿Sí? ¿O no? A ver, buena pregunta. Igual que lo anterior, nosotros podemos tener una hipótesis general que después de hacer el marco teórico la podemos concretar. Siempre regresamos a la base. No es, este desarrollo que estamos viendo no es totalmente rígido de que esto se queda. Ahorita estamos armando el marco teórico y el problema es este. En el marco teórico nos podemos dar cuenta que el problema que habíamos planteado es mucho más difícil de responder de acuerdo a lo que hemos visto o lo que creíamos hasta ese momento, porque tengo una limitación en el marco teórico o una posibilidad de ampliar un poco más y lo modifico. Y modifico objetivos, y modifico temas. Sí, siempre voy. Es como la administración, ¿no? Ustedes son administradores. Como la administración. La administración para mí tiene 4 subsistemas. Algunos dicen 5, 6, los míos son 4, ¿no? Planificación, organización, ejecución y control. Cuando yo empiezo un negocio, empiezo por la planificación, o sea, debería. Planificación, organización, ejecución y control. Pero luego, ese proceso se vuelve constante. Y 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 luego, ese proceso se vuelve constante.
Y yo planifico y ya puedo estar controlando. Y yo controlando y cambio la organización. Y así, se da de una manera constante. Hasta que cada cierto tiempo yo lo congelo, digamos, en un plan estratégico, ¿no es cierto? Lo mismo es acá, ¿de acuerdo? Entonces, sí, la hipótesis puede salir después de la revisión del marco teórico. Es más, debería salir después de la revisión del marco teórico de una realidad conceptual mucho más firme. ¿Listo? ¿Qué más? No han participado, si no saben las dos ahora. Carlos, una consulta. Dígame, a ver. En el tema del marco teórico, por ejemplo, para hacer la consulta bibliográfica, ¿tiene un tiempo específico en los libros, cuándo fueron editados los libros para hacer la consulta o no importa? No debería importar. Hay instituciones que nos ponen un límite. Es más, para dar clase nos ponen un límite, ¿no? Bueno, aquí eso no es sentido aquí en la UTEP. La católica me decían, todos los semestres tengo que pasar mi bibliografía y libros de no más de 5 años. Y los conceptos válidos anteriores, ¿qué? Entonces, no tiene límite. Todo depende de la oportunidad de ese concepto y de ese libro en lo que se va a desarrollar. Tiene que ser oportuno. ¿Para qué le voy a citar a Platón si le tengo a Bourdieu ahí mucho más fresquito y me va a ayudar más? ¿Sí? Ok, gracias. Ya les cuento otra anécdota para terminar. Estábamos en el doctorado, era impresionante. Empezamos, me acuerdo, primer día de clase, primer módulo de clase con un profesor de filosofía, con Neldo Candelero, un espectacular profesor. Empezamos estudiando a Foucault. La mayoría de la gente que estábamos en el doctorado no habían estudiado Foucault. Yo no lo había estudiado Foucault, yo había leído cosas. Ensayos de Foucault, ni siquiera había leído libros de Foucault, sino ensayos. Creo que el tercer día de clase, unas 4 compañeras fueron a hablar casi un escándalo en el curso. Dijeron que se negara a estudiar a ese filósofo. No querían saber nada de él, porque era un tipo que se iba contra la naturaleza humana. Porque ahí al comienzo todo el mundo fascinado con Foucault. Nosotros le llamamos y ¿qué pasa? ¿Por qué ese cambio tan...? Dice, ¿qué pasa? Que nos pusimos a averiguar la vida de Foucault, la bibliografía, ¿cómo se llama? No es la bibliografía, ¿cómo es? La. Bueno, a conocerle como persona, Foucault. Y encontraron que era homosexual. Y por eso ya no valía la filosofía del hombre, ¿no? Por supuesto que esa condición debe haber influido en su pensamiento y su análisis social, ¿no? Pero son condiciones que todos ¿qué más? Los investigadores y los desarrolladores de la ciencia tienen, absolutamente todos. Bueno, entonces, ahora sí me despido. Me despido nomás. Ya quieren ir a empezar un ratito. Muy bien. Nos vemos la próxima semana entonces, ¿eh? Cuídense mucho. Muchas gracias, Carlos. Una buena noche. Muchas gracias.